Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Este jueves, y tras semanas de negociaciones políticas, Estados Unidos y la Unión Europea han terminado de cerrar los últimos flecos de ese acuerdo comercial ya pactado en el mes de julio. Un acuerdo, si lo recuerdan, de salvados por la campana, decíamos, porque de no haberlo logrado, la amenaza del presidente americano era la de la imposición de aranceles por valor del 30% a todas las exportaciones provenientes de Europa que entraran en su país. Esa amenaza llegaba a partir del 1 de agosto, pero no fue necesaria. Se evitó, sí, pero el acuerdo era que los europeos acatáramos otros aranceles, por la mitad, del 15%. Eso es lo que ya sabemos desde julio. Y esto nos sentó demasiado bien a algunos socios europeos, ¿no? Que incluso decían desde el minuto uno que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, y los comisarios no habían negociado lo suficientemente bien ni habían defendido los intereses de la Unión Europea como para al final quedarse con estos aranceles del 15%. Claro, desde la Unión Europea se escudaban en que unos aranceles a tipo cero eran prácticamente imposibles. Y que claro, tras el llamado Día de la Liberación en abril de Donald Trump, en el que el presidente estadounidense lo que hizo fue esa amenaza a nivel mundial a cada uno de los países en función de lo que él consideraba pues estaban trayendo a su país, lo que acaban de importar a su país, pues que eso ya iba a ser totalmente imposible, ¿no? A algunos socios europeos, insistimos, no les gustó este acuerdo del 15% de aranceles. Incluso Pedro Sánchez, el presidente español, con la pinza en la nariz, dio su visto bueno al acuerdo diciendo, si lo recuerdan, que lo respaldaba, pero sin entusiasmo. Ni fu ni fa. Pero, ¿qué ocurría? Que quedaba un acuerdo por escrito, con la letra pequeña, ¿no? Porque, ¿qué iba a ocurrir, por ejemplo, con el vino, con los licores europeos y con la industria automovilística? Claro, que son algunos de los principales valores que tenemos europeos a la hora de exportar. Estaban en vilo. Hoy ya sabemos algo más. Lo que han hecho la Unión Europea y Estados Unidos ha sido consensuar un documento por escrito con esos términos del acuerdo político para evitar una guerra arancelaria donde los vinos y los licores sí que van a tener ese arancel del 15%. De esta manera, la Comisión Europea pues no ha conseguido imponer una excepción a estos productos que considera prioritarios. De hecho, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, en rueda de prensa ha dicho, desgraciadamente no hemos tenido éxito, pero también ha dicho que no van a tirar la toalla y que van a seguir presionando, porque esto no se acaba aquí, esto es un primer paso. ¿Afectarán a los automóviles? Sí, pero para bien o a la baja. Es decir, han explicado que van a poner un límite arancelario del 15% y de esa manera se rebaja los que hay hasta ahora, que son del 25%. Eso sí, se aplicará esa rebaja cuando el bloque europeo haya tomado medidas para reducir a su vez los que impone a Estados Unidos. Bueno, ¿qué se libran? Hay algunos productos que se libran. Por ejemplo, los recursos naturales que no tienen en Estados Unidos, el corcho principalmente, los aviones y piezas de avión, algunos productos farmacéuticos y algunos productos químicos. ¿A qué se compromete la Unión Europea? Pues a eliminar todos los aranceles de los productos industriales americanos y además vamos a tener que ofrecer un acceso preferencial a los productos pesqueros y agrícolas que vengan de Estados Unidos. Por ejemplo, los frutos secos, las verduras, frutas, lácteos, la carne de cerdo o algunos alimentos procesados. También nos comprometemos a comprarles más energía, ya saben, esa parte del acuerdo que ya nos lo dijeron en julio, por un valor de 750.000 millones hasta el 2028, gas natural licuado, petróleo, también productos de energía nuclear, y luego también están pensando en aumentar sustancialmente la compra de equipamiento militar o de defensa a Estados Unidos. En el comunicado de Bruselas nos dicen que esto se trata de un marco de trabajo para una relación transatlántica comercial y dicen que es justo, el acuerdo firmado es justo, equilibrado y beneficioso. Pero ¿saben desde el Día de la Liberación cuánto han recaudado en Estados Unidos? Es que además ayer lo dijo en CNBC el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, diciendo que estaban muy sorprendidos, que estos ingresos arancelarios estaban superando las expectativas que tenían. Calculaban que podría ser de unos 300.000 millones de dólares en un solo año,
pero es que desde abril y hasta ahora ya han recaudado 100.000 millones en ingresos. O sea, el propio Bessent ha dicho que van a tener que aumentar sustancialmente esa cifra y que van a reducir la relación déficit-PIB. O sea, que lo primero que quieren hacer es pagar la deuda estadounidense con ello. Y que luego ya puede que haya una compensación para el pueblo americano con esos cheques de reembolso, que eran una de las posibilidades que estaban encima de la mesa. La jugada le sale redonda a Estados Unidos. Vamos a ver si hemos ganado o perdido. Javier Santa Cruz, economista, colaborador de este programa y Todo es Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Podemos dar por terminada la guerra arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea? No, ni mucho menos, porque incluso aunque ahora ya tenemos sobre papel los términos con algo de más precisión del acuerdo que se alcanzó hace unas semanas, esto, como ha ocurrido con el caso de Japón y también otros acuerdos comerciales en los últimos meses o principios de acuerdo comercial, mejor dicho, se están sujetos a cambios y probablemente a más tensiones en los próximos meses. O sea, si hay algo que aprendimos también de la primera legislatura de Trump entre el 2016 y el 2020 y que es directamente aplicable aquí, es que los textos de los acuerdos comerciales, como diría aquel de los programas electorales, están para no cumplirse. Entonces, por lo menos en el corto plazo, probablemente dará un poquito más de seguridad jurídica, que es lo que decía la presidenta de la Comisión Europea, pero desde luego no estamos ante el fin de la guerra comercial y todavía quedan muchos flecos por resolver. ¿Cuál te parece el más importante por resolver? Yo creo que el primero, el más importante, es el de China, es la relación entre China y Estados Unidos, que también teóricamente se había llegado a un principio de acuerdo del cual no volvimos a saber nada desde hace más de un mes. Luego también está las tensiones con buena parte de los países de América Latina. Por ejemplo, hace unos días Estados Unidos impuso unos aranceles bastante curiosos, llamémoslo, tanto la jerarquía como la cuantía, que por ejemplo en el caso de Brasil o de México, de otros países, y también el propio NAFTA, que es el tratado de libre comercio con México y con Canadá, pues también está pendiente, con lo cual si con los socios comerciales más inmediatos no ha habido todavía un acercamiento o un acuerdo que esté plenamente firmado y en vigor, pues evidentemente no estamos todavía lejos de que las cosas vuelvan a su cauce. Volviendo al acuerdo firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿por qué Estados Unidos quiere algunos recursos naturales nuestros? ¿Qué es lo que le interesa más? ¿Y este? ¿No te mola para mí? Uf, nada, puedes aspirar a más. Swipe, siguiente. ¿Y este? Bueno, sí, está cuadrado en la foto, pero ya sabes que una cosa es la foto y otra... ¡Mira! ¡Este! Alex. Ay, me encanta hasta el nombre. Tía, es Bea. Dice que nos espera abajo. ¿Vas a tardar mucho en elegir escritorio? No, que compro el Alex en blanco, que encima está bien de precio y bajamos. Ahora con IKEA, volver a la actividad no tiene por qué costar tanto. Todo lo que necesitas sin gastar de más para empezar bien y a tu gusto. Compra ya en tu tienda IKEA, en ikea.es o en la app. Bueno, a ver, ¿qué tenía que locutar yo ahora? Perdona, que acabo de volver de las vacaciones de verano y tengo un lío. Ah, sí, aquí. Compra tu vehículo de ocasión. Ah, no, que este era luego. Ah, ya, ahora tocaba el de clínicas dentales. 50% no, este tampoco era. Ah, sí, era el de IKEA. Pero, ¿dónde estará el dichoso guión? Ahora con IKEA te ayudamos a ordenar tu vuelta para que retomar el trabajo no sea un caos. Compra ya en tu tienda IKEA, en ikea.es o en la app. Bueno, lo que le interesa fundamentalmente es, primero, que la Unión Europea entre en el concierto internacional a competir con China y con otros países asiáticos a la hora de proveer materias primas que últimamente se están llamando como críticas, o se les da ese nombre, fundamentalmente para diversificar sus importaciones, su suministro, no tener que depender solamente de un único país o incluso en algunos casos de materias primas que vinieran, por ejemplo, de Rusia, como es el caso del combustible nuclear que comentabas antes, o también pues para la fabricación de componentes de automóvil o también para la industria de las energías renovables. Entonces, se trata de una llamada de atención a la Unión Europea, que ya
puso en marcha hace ya unos meses una estrategia concreta sobre las materias primas críticas y también sobre la minería, y para intentar de esa manera pues empezar a explotarlo, y esto es el empujón o es el incentivo necesario para que todo esto se haga con mayor celeridad. Desde tu punto de vista, Javier, ¿la Unión Europea ha negociado bien o mal? Pues yo creo que ha negociado primero en una posición de debilidad, y por tanto cuando uno empieza de esa manera, pues el resultado, incluso aunque en el corto plazo pues pudiera ser, como dijo la presidenta de la Comisión, pudiera ser positivo por la seguridad que daba, desde luego es el sentar un precedente muy peligroso, que es el de saber cuál es el punto débil de Europa, cuando exactamente en materia de comercio exterior Europa tenía, mejor dicho, una posición mucho más sólida que Estados Unidos, ya que nuestra balanza comercial con Estados Unidos es ampliamente superavitaria, la balanza de bienes, ¿no? Estamos en el entorno de los cifras redondas de 150.000 millones de dólares de superávit comercial. Donde teníamos la parte más débil es en los servicios, que son 100.000 millones de déficit, y por tanto un neto de aproximadamente 50.000 millones positivos para Europa. Entonces, el no haber hecho valer esa posición pues es lo que, desde el minuto uno, es lo que hace que este resultado pues sea, pues como toda política, de apaciguamiento, que parece positiva en el corto plazo, pero a medio y largo plazo suele ser negativa. Y de hecho no hay más que ver los resultados que publicaba Eurostat hace también unos días del curso de la balanza comercial en esta primera parte del año 2025, que ha sido pues bastante negativa, o incluso para España, ¿no? Que tenemos un déficit comercial total que ha aumentado un 58%. Pues Javier Santa Cruz, muchísimas gracias por habernos contado algunas claves para poder interpretar este nuevo acuerdo y los que quedan, pues según lo que hemos podido explicar. Un saludo. Exacto. Quedan todavía muchas cosas. Gracias, sí. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, donde la situación no mejora demasiado es en España, donde los incendios no dan tregua en Galicia, Castilla y León y Extremadura, aunque en este último caso parece que hoy se va a poder controlar, que van a poder perimetrar el de Jarilla, que ya ha quemado 16.800 hectáreas. Pero, insistimos, siguen activos una veintena de focos en esas comunidades autónomas. La que más preocupa en estos momentos es Galicia. Ángeles Hernández. Sí, Leticia, la situación en Galicia es crítica. 5 focos activos y casi 80.000 hectáreas calcinadas. Importante, durante la pasada noche ya no se registraron nuevas evacuaciones en la provincia de Ourense, pero sigue en nivel 2 de emergencia. Los más graves, Larouco, Xadur, Xandresa de Queixa, Vilariño y Oimbra. Sobre la una, Media Rural informó de que el incendio de Carballeda de Avia y Beade está por fin estabilizado tras 6 días contra el fuego, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que con los datos actuales se muestra optimista. Pero a situación nos move optimismo sin baixar a guardia. Insisto, este fin de semana que todavía prevese unha subida de temperaturas, sin baixar a guardia a situación é afortunadamente moitísimo mellor do que era hai uns poucos días nada máis. El optimismo también llega hasta Castilla y León, ya que la bajada de las temperaturas nocturnas y el aumento de la humedad han propiciado una mejora en la evolución de algunos de los fuegos que se mantenían activos. Eso sí, especial atención en la zona de Barniedo y Colinas. Sí, preocupa especialmente Barniedo y Colinas, porque en la tarde de ayer se detectó un nuevo foco que ha obligado a evacuar la localidad de Higüeña. Hay mucha angustia porque parte de sus vecinos se niegan a abandonarla. Si tenemos que morir aquí, moriremos, pero marcharme yo por lo menos no me voy a marchar. Yo no me voy. Lo único que tenemos, sin casa, sin recuerdos, sin fotografías, se te va tu vida. Yo mi patrimonio aposté por él en mi pueblo, en mi municipio, y no estoy dispuesto a abandonarlo. Con uñas y dientes lo defenderemos. Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se centran ahora en la zona sur de Barniedo, el nuevo de Colinas y en la zona norte de Fasgar, que son los puntos más activos. La provincia de Zamora, recordemos, el incendio más preocupante era el de Porto y ha tenido ya una evolución favorable, aunque sigue con 3 zonas activas. Por cierto, en Castilla y León ayer vimos que algunos de los vecinos desalojadas regresaban a su casa, pero hoy la Junta ha cifrado en unas 2.500 personas que continúan desalojadas entre León, Zamora y Palencia.
Y a la espera se mantienen también muchos vecinos en Jarilla, en Cáceres, para regresar a sus casas y parece que hay buenas noticias. Buenas noticias porque el incendio de Jarilla, que ya ha arrasado 16.800 hectáreas, como comentabas, por fin se encuentra a tan solo 2 kilómetros de poder darse por consolidado, concretamente en la parte noreste de Herbás. Durante toda la jornada han trabajado medios aéreos y esperamos ya la confirmación de que está totalmente apagado. Esperemos, gracias Ángels. Y mientras tanto, la Fiscalía ya está investigando si los municipios más afectados por los incendios cuentan con planes de prevención. Ha sido el fiscal jefe de Medio Ambiente el que sostiene que esta ola de fuegos responde precisamente a una mala aplicación, improcedente, dice, o a la ausencia de estos planes. Y ver, por tanto, hasta dónde puede llegar la responsabilidad. Esto hoy también el Partido Socialista lo ha utilizado. Hablamos sobre todo del PSOE andaluz, porque aunque su autonomía no es de las peores en cuanto a las hectáreas quemadas, a la denuncia de la desaparición del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, que reapareció ayer, lo recordemos, justificó a qué se debió su ausencia, pues ahora se suma otra petición, la de que se investigue a la Junta por negligencia en prevención de incendios. Es lo que ha pedido el portavoz de presidencia del Partido Socialista Andaluz, Mario Jiménez. Pues le pedimos a la Fiscalía que investigue al gobierno de Moreno Bonilla por su irresponsabilidad y por su negligencia a la hora de encargarse de las tareas de silvicultura preventiva y prevención de incendios en el monte andaluz. Pedimos que investigue por qué se han quedado 350 millones de euros sin invertir, que están en el origen del desastre medioambiental que se ha producido en nuestra comunidad autónoma este verano. Bueno, y en esa confrontación política entre el Partido Popular y el Partido Socialista, una situación en la que Vox se frota las manos para sacar rédito, pues hoy aparece el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a decir que no le gusta ese problema político, ¿no? Y como si una pelea no fuera cosa de dos, pues le ha echado toda la culpa al Partido Popular. Me entristece mucho porque la sociedad lo que tiene que estar viendo es que las administraciones, cada una dentro del ámbito competencial, trabajamos y estamos como ellos, 24/7. Y lo estamos viendo que este tipo de política de tierra arrasada que practica, por ejemplo, el Partido Popular, genera una desvinculación de la sociedad hacia las instituciones. Nos lo tenemos que tomar realmente en serio y no banalizar. Y no banalizar. ¿Quién empezó banalizando, señor Marlaska? Un señor que se apellida Puente, que a lo mejor lo conoce, a lo mejor coinciden los martes en la Moncloa, en el Consejo de Ministros. Puede ser, ¿no? A lo mejor sí le suena ese nombre. El que empezó confrontando, ahora luego lo recordaremos. Pero donde hoy Marlaska, en una entrevista en Cataluña Radio, precisamente le han preguntado por esos tuits del ministro de Transportes y donde dice que bueno, que simplemente denunciaba la ausencia de un líder político, como era Juanma Moreno Bonilla o Alfonso Fernández Mañueco. Ya está. De lo que no ha querido hablar Marlaska es de lo que dijo ayer la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. Ya saben que fue la sorpresa del día. Convocó una rueda de prensa para deslizar que los presidentes autonómicos del Partido Popular estaban pidiendo cosas que ellos mismos saben que eran imposibles y que estaban generando polémicas artificiales para no hablar de su propia gestión. Vamos a recordar lo que dijo. Yo confío en el buen hacer, en la lealtad institucional, en la profesionalidad. Yo no quiero pensar en ningún momento, porque sería muy desalentador pensar que se están pidiendo cosas que se sabe que son imposibles porque no hay esas capacidades y es imposible que nadie las llegue a tener. Quien tenga tiempo de generar polémicas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión, estupendo. Se metía de lleno en el discurso político, ¿eh? Por eso el vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, molesto por estas palabras de ayer de la directora de Protección Civil, hoy le ha querido decir al gobierno lo siguiente, o sea, le ha venido a decir que se entere de una vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación. Es verdad, se apagan con colaboración y con lealtad institucional. Para, acto seguido, el señor Bendodo dedicarle este calificativo a Barcones. La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas. Esa es la realidad. La acusa de entrar en el cuerpo a cuerpo al que nos acostumbra tanto el gobierno, ¿no?
ya sean con tuits totalmente ofensivos, hirientes, de Óscar Puente o de Óscar López, y ahí también podemos meter a Patxi López, ¿no? Que también entra en la lista de políticos matones, ¿no? En esa lista incluimos también ahora a la directora de Protección Civil. Claro, es un cargo político. Podría parecer que no, pero sí lo es. Nombrada por el ministro del Interior en diciembre de 2023, porque fue su propuesta. Claro, Barcones es funcionaria de la administración local, ha sido interventora, secretaria en muchos ayuntamientos, fue subdelegada del gobierno en Soria entre los años 2009 y 2012. También ha sido procuradora en las Cortes de Castilla y León, viceportavoz del Grupo Socialista en la Cámara de las Cortes de Castilla y León, y también ha sido delegada del gobierno en esa comunidad autónoma en 2 ocasiones. Primero entre el 2018 y el 19 y después entre octubre del 21 y diciembre de 2023, que fue precisamente cuando tuvo que dejar ese cargo para estar al frente de la Dirección de Protección Civil, a propuesta de Fernando Grande Marlaska. Claro, era la representante, la señora Barcones, del gobierno de Pedro Sánchez en Castilla y León, que fue la delegada del gobierno en esa comunidad autónoma. Así que esta señora es normal que esté haciendo política. Decía Bendodo que se supone que la señora Barcones es una profesional que tiene que hablar de cuestiones técnicas, ¿no? De ayudar en la extinción de incendios. Pero igual aquí es donde estamos equivocados, por todo este currículum que les acabo de comentar. Es un cargo totalmente político. Y luego, sobre las declaraciones del señor Bendodo, yo desde mi modesto punto de vista creo que se ha equivocado al llamarla pirómana, ¿no? Con la que está cayendo. O sea, no podría haberse referido a ella como, no sé, es una muleta del gobierno, un lobo disfrazado de ovejita, porque es gobierno. O sea, creo que incluso si la hubiera llamado incendiaria, que es lo que puede parecer por sus mensajes, creo que también habría estado mal. Por la cantidad de fuegos y de focos que hay por toda España, ¿eh? Podría haber dicho que es provocadora, oportunista o manipuladora, pero no pirómana. Y más tras la cantidad de investigaciones que hay en curso, por parte de la Guardia Civil para ver quién está provocando tantos fuegos. Tantos fuegos. Decía Bendodo que al final lo que hace la señora Barcones es salir a lanzar un mensaje como el que escuchamos en el día de ayer. ¿Y por qué lo hace? Dice, pues porque el gobierno es incapaz, no sabe ni gestionar lo que tiene que ver con los incendios, mandar ayuda en el momento que se la necesita, ¿no? Que está rodeado por corrupción, Partido Socialista, el gobierno y el entorno familiar incluso del presidente, decía. Bueno, no se crean que la señora Barcones hoy no ha vuelto a hablar, claro, lo ha hecho. Primero en una entrevista en Televisión Española y luego en una rueda de prensa. En la rueda de prensa, tras llamarle Bendodo pirómana, así ha querido responder. Me parece tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético. A cualquier persona que a lo largo de estos 11 días, y creo que mi estado físico así lo demuestra, ha hecho todo, lo habido y por haber, por ayudar, por sumar esfuerzos, porque todo funcione bien, llamarle pirómano. De verdad, yo esto ya como una reflexión. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política? Bueno, yo comparto que en las formas Bendodo no lo ha hecho bien, no han sido las mejores. Pero no tiene razón la señora Barcones al intentar convencer a la sociedad de que el gobierno ha estado desde el minuto 1 ayudando, porque no es así. O sea, la única noticia que tuvimos del gobierno hace ya 15 días, con los primeros incendios en las Médulas y de Tarifa, llegaron de la mano de Óscar Puente. Y no para lamentar los incendios, que por cierto han dejado 4 fallecidos, y esto hay que recordarlo. Hay 3 personas ahora mismo en estado crítico, en la unidad de quemados de Getafe, en Madrid, referencia nacional, en el Hospital Río Ortega de Valladolid, y luego también hay heridos en Galicia. Hay un brigadista en estado muy grave en el Hospital de La Coruña. Bueno, Puente se dedicaba a reírse de la situación haciendo chistecitos en X. Esa fue su importante labor gubernamental, los primeros días, Y hasta una semana después Sánchez no se desplazó hasta León y Zamora para ver in situ cómo estaba la situación. Estaba en Lanzarote él.
En esa semana entre medias, ¿qué pasó? Pues que primero salió Marlaska hablando. ¿Para qué? Para decir aquello de que si alguna comunidad autónoma no era capaz de sofocar el fuego, que se lo dijera al gobierno para que se encargara de la situación. Después fue la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen. Entre medias, la UME ya estaba desplegada, sí. Y el jueves llegaron 2 aviones cisterna procedentes de Francia, sí. Pero claro, el hecho de que hubiera 2 ministros hablando ante la prensa no quiere decir que se estuviera prestando la ayuda necesaria, que ya estaban reclamando las comunidades autónomas afectadas. Pero ya saben que en el gobierno insisten en mentirnos y en decir que desde el primer momento han estado ayudando. Y como era de esperar, la directora de Protección Civil ha dicho lo mismo. Estar leyendo hoy o viendo cómo se dice que hasta el día 15 por la noche que las comunidades solicitaron el mecanismo europeo no se hizo, cuando el jueves había aviones franceses apagando nuestros incendios. Esto hay que consentirlo. Yo como directora general de Protección Civil, por un poco la dignidad, el respeto, ¿usted cree que no hay que intentar que la verdad se abra paso? Sin meterme con nadie, cada uno sabrá la gestión que ha hecho y la tendrá que explicar, pero yo voy a defender la gestión que se ha hecho desde el Gobierno de España. Sí, lo va a defender, y si hace falta pasar por todos los platos de televisión, pues usted lo hará también. Esa es la responsabilidad de la directora de Protección Civil. Que nos lo explique. Bueno, ella, han visto, sin ningún problema dice que ella defiende al gobierno, ¿no? La tesis del gobierno es la de que desde el minuto 1 ahí estaban enviando medios. Sin embargo, es verdad que la propia Barcones ha llegado a decir que, claro, que movilizar medios de Madrid a Sevilla o helicópteros o vehículos hasta Cáceres, pues que se tardó bastante. Que hasta el 16 por la mañana, pues es verdad que no habían llegado esos medios. Porque movilizar tiene un tiempo, ¿no? Y aquí es donde ha querido responder también la presidenta de Extremadura, María Guardiola, diciendo... Fíjense, para no querer hacer sangre, ¿no? Más sangre todavía de esto, que ellos desde Extremadura muy bien con Protección Civil, pero claro, no con las altas esferas, sino con los que trabajan de verdad. Desde Extremadura, desde luego, no nos damos por aludidos con ese tipo de declaraciones que ha hecho Protección Civil. Aquí, desde luego, hemos trabajado con Protección Civil de una manera maravillosa, igual que con el resto de integrantes del CECOPI y desde luego, nosotros no nos damos por aludidos. Nosotros solicitamos ayuda y pedimos, entre otras cuestiones, además de la presencia o mayor presencia del Ejército, medios del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Y es cierto que lo pedimos el viernes y no tenemos respuesta hasta el domingo. Y yo lo que puedo decirles es cómo han ido sucediendo en el tiempo los hechos. Desde luego el espacio temporal desde que lo pedimos hasta que recibimos información es ese, es de 48 horas o algo más de 48 horas. Bueno, pues ahí están. Mientras tanto, hay otro ministro que estaba desaparecido, el ministro de Agricultura, Luis Planas, que hoy ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los agricultores y a los ganaderos afectados por los incendios, diciendo que están cubiertos por el seguro agrario, un seguro que está bonificado, que está subvencionado por el Estado al 40% y que en el momento en el que se apaguen todas las llamas, pues hará una valoración de todo lo que ha ocurrido. No obstante, recuerden que el martes se declararán las zonas catastróficas por el Gobierno y veremos después qué alcance pueden tener esas ayudas o esas desgravaciones. Ese mismo día, el martes, es el día del Consejo de Ministros en el que la ministra de Defensa ha pedido comparecer en el Senado. Ya saben que el Partido Popular lo ha pedido, que dé explicaciones ella, tanto Marlaska y también con la ministra Sara Agesen. Robles decía que ningún problema en ir el próximo martes, lo decía desde la base aérea de San Javier en Murcia. Los que durante un año han estado sin cumplir sus obligaciones no tienen legitimidad para ni criticar a nadie y, por favor, que sepan que desde el primer momento los militares, poniendo en riesgo sus vidas, han estado. Y si no hubiera sido por ellos, las circunstancias hubieran sido muchísimo peor. Así que yo espero que llegue pronto la comparecencia en el Senado para explicar con detalle todo lo que se ha hecho y todos lo que no han hecho, los que eran competentes y sin embargo no lo han hecho. Bueno, y mientras tanto, sepan, y con eso terminamos, que el presidente del Gobierno, que ya ha visitado, ya lo saben, el Centro de Coordinación Operativo contra Incendios en Orense, en Villalbino, también el martes se desplazó a La Jarilla en Cáceres y a la zona de Molezuelas de la Carballeda en Zamora, pues ha anunciado a través de la Secretaría de Estado de Comunicación en una nota de que mañana va a viajar a Asturias para seguir el incendio de Gaña. Será el tercer desplazamiento del presidente del Gobierno que tendrá que abandonar su retiro vacacional en Lanzarote.
Son las 4:30, 3:30 en las Islas Canarias. Les resumimos otras noticias de este jueves 21 de agosto con ayuda de Esther Nieto. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Comenzamos con una última hora. Israel ha iniciado los bombardeos para convertir la ciudad de Gaza en una ciudad en ruinas, tal y como había advertido el ministro del Gabinete de Seguridad israelí, Eli Cohen. Israel ya ataca con dureza Gaza desde el aire y las brigadas Nihal y Givati ya operan en barrios como Seitún y en Jabalia. Estos son los movimientos previos a la invasión a gran escala aprobada ayer por el ministro de Defensa, Israel Katz, para hacerse con el control del mayor núcleo urbano de la franja en el que sobreviven 1 millón de personas. Y está previsto que en las próximas horas sea el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien anuncie de manera oficial la operación. Y de vuelta a nuestro país, en la crónica de tribunales, hoy hemos conocido que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto una segunda investigación al juez Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Si ayer les contamos que el CGPJ abrió diligencias contra el magistrado a petición del ministro de Justicia, Félix Bolaños, pues ahora Peinado está en el punto de mira por supuestamente archivar una causa después de que se le pasara el plazo de instrucción. Javier López. 24 horas después de que el Consejo General del Poder Judicial haya abierto una investigación contra el juez Peinado por una querella contra él por parte del ministro de Presidencia y relación con las Cortes, Félix Bolaños, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto otra investigación contra el juez por dejación de deberes. El motivo de esta diligencia viene porque el año pasado se había abierto una causa para investigar un supuesto sobreprecio en la contratación de OK Diario para organizar un acto de la EMT. El caso iba a vencer a finales de enero de 2024 y las formaciones de Más Madrid y Podemos habían pedido prorrogar 6 meses más el caso. Sin embargo, el juez no había prorrogado la investigación a tiempo. Peinado había esperado hasta abril para dictar una resolución y al hacerlo el plazo ya había vencido. Esto ha provocado que el caso se haya archivado. Ante esto, el diputado socialista Guillermo Ita ha presentado una queja formal al Consejo General del Poder Judicial. Como resultado, ha abierto una investigación disciplinaria para evaluar su actuación. Gracias, Javier. Y en materia de corrupción les tenemos que contar novedades en el caso Coldo. Hoy hemos conocido que Jessica Rodríguez, la expareja del exministro de Transporte José Luis Ábalos, cobró de las empresas públicas Traxatec e Ineco casi 44.000 euros por los puestos que desempeñó en ambas entidades entre 2019 y 2021, 2 contratos que están bajo investigación en la Audiencia Nacional. Recordamos que esta documentación aportada por ambas empresas llega a raíz de una petición urgente que realizó a principios de julio el instructor del caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Y la Academia General del Aire en San Javier, en Murcia, ya lo tiene todo preparado para recibir a la alférez alumna, la princesa Leonor, que a partir del 1 de septiembre iniciará la última etapa de su formación militar. En la Academia de San Javier, por su parte, va a haber un incremento de alumnos con 409 en total y un 18% de mujeres, y para la princesa se contempla pues una etapa de adaptación con alrededor de 50 horas de formación en simuladores. Precisamente en San Javier ha estado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha hecho la siguiente valoración. Yo creo que el papel de la princesa en las Fuerzas Armadas es muy importante, primero por el futuro, lo que ella va a representar en el futuro, pero también creo que es un llamamiento especial a la gente más joven para poner en valor lo que son nuestras Fuerzas Armadas. El incremento de gente joven que se está incorporando al Ejército del Aire y el Espacio va en aumento cada año. Y sobre todo hay un dato muy importante, son muchas las mujeres que se están incorporando también al Ejército del Aire y el Espacio. Y terminamos en el exterior, en Venezuela, porque el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha analizado esta mañana en el programa de Es la Mañana de Federico la situación de su país tras el despliegue de Estados Unidos contra el narcotráfico venezolano. Despliegue que le ha llevado a doblar la recompensa por información para detener al dictador Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Maduro ha pulverizado el Estado de Derecho y en este momento hay una cacería de brujas contra sus propios ministros, contra sus propios diputados, porque ya no confía en nadie, porque están abandonando el barco. Porque no es lo mismo estar al lado de un presidente de izquierda, de ultraizquierda, que estar al lado de un narcotraficante. Y en deportes comenzamos con la tragedia que ha sucedido esta noche en un encuentro de la Copa Sudamérica. Javi Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Una batalla campal entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile ha provocado la suspensión del partido, dejando 10 heridos graves y alrededor de 100 detenidos, la mayoría del conjunto chileno. El encuentro se desarrollaba con normalidad y estaba empatado a 1 al inicio de la segunda parte, cuando desde la grada visitante, ocupada por unos 3.000 aficionados de Universidad de Chile, comenzaron los incidentes con el lanzamiento de asientos, piedras y palos. Por otra parte, el Rayo Vallecano disputa a las 8 de la tarde la ida de la eliminatoria de clasificación a la Conference League. Los de Íñigo Pérez se enfrentan
enfrentan al Neman bielorruso en un encuentro que se disputará en Hungría a puerta cerrada. Esto se debe a la sanción de la UEFA al Neman debido a la implicación de su país en el conflicto con Ucrania. Tras el entrenamiento de ayer, Íñigo Pérez mandó este mensaje a la afición. Pues a la afición le decimos que es una pena, sin desmerecer a Neman Grodno, que ha conseguido pasar en el campo, pero las circunstancias que van con este equipo nos hace estar, pues tener cierta tristeza por no poder encontrarnos con nuestra afición en el primer viaje europeo, que sabemos todos la ilusión que teníamos. El Spotify Camp Nou está siendo inspeccionado por la UEFA para comprobar el estado actual de las obras. El Barcelona intentará hasta el último momento poder jugar en su estadio y antes del próximo jueves 28 de agosto debería tener el permiso de primera ocupación del Ayuntamiento para abrir el Camp Nou al público. El FC Barcelona todavía no dispone del certificado oficial de obras de la propia compañía Limac, por lo que es muy difícil que se puedan cumplir unos plazos tan inmediatos. Por otra parte, el Atlético de Madrid presenta a las 9:30 los nuevos fichajes en la tradicional noche de bienvenida. Entre ellos estará Alex Baena, que sufre una lesión muscular de grado bajo que le impide estar en el estreno liguero del Atleti en el Metropolitano este sábado ante el Elche. Por último, la selección española de baloncesto disputa esta noche su penúltimo amistoso de preparación de cara al Eurobásquet. España se enfrenta a las 9 de la noche a Alemania, la actual campeona del mundo, en el Movistar Arena de Madrid. El sábado los de Sergio Escariolo cerrarán este periodo de amistosos enfrentándose también a Alemania a las 7 de la tarde en Colonia. Para el partido de hoy, Alberto Díaz continúa lesionado y sigue siendo duda para el Eurobásquet. El que sí estará disponible es Santi Aldama, que está totalmente recuperado de su lesión. Gracias, Javi. Más información a las 5 de la tarde con nuestros compañeros de Es Noticia.